ser un poco reiterativo sobre la cuestión que yo quería exponer. Yo soy más de palabra escrita que oral. Entonces, para no desbarrarme mucho, para que no me quede nada en el tintero de lo que yo quiero explicar, he escrito unos poquitos de folios, tengo unas poquitas reseñas de la novela, que espero que den cumplida cuenta de lo que yo quería escribir con esta novela, las intenciones y el desarrollo. Entonces, directamente, mis primeros escarceos con la lectura se fraguaron entre bocadillos de tebeo y cómic. Más tarde se ampliaron a esas narraciones épicas de la mitología clásica que relatan las fascinantes hazañas de Hércules, Ulises o Perseo, en ese fantástico universo donde héroes, hombres, dioses y semidioses conviven y luchan, y por fin a cuantas horas se situaban a mi alcance, ya fueran narrativas, líricas o dramáticas. Las páginas del Supremo Atanor brotan básicamente de los sedimentos resultantes de aquellas primeras experiencias en el mundo de las letras y sus aderezos. La pasión por los lances que dan pie al estímulo de las emociones, la atracción del misterio y la magia, la admiración hacia las grandes hazañas y sus héroes, el cautivador encanto de la sempiterna lucha entre el bien y el mal, el ansia de poder. En resumidas cuentas, la presente novela, un capítulo más en el inmenso tomo de la aventura historicista, aspira a mostrar una parte de ese orbe asombroso donde las grandes gestas, la magia, el amor, la amistad y el altruismo suelen prevalecer, aunque siempre después de haber lidiado arduas batallas o sufrir fatigosos trabajos, por encima de la cobardía, la traición, la ambición y la maldad. Sin embargo, es de rigor señalar que su narración se despliega intencionadamente en términos cercanos o incluso familiares, es decir, que sus protagonistas no gozan de esa sobrenatural bravura, fuerza, resolución y ánimo que sitúan al héroe clásico un escalón por encima del hombre normal y que sus espacios son fácilmente reconocibles. De modo que una vez hube trazado la línea básica de la novela, me propuse que la Extremadura del siglo XVI había de ser un marco más que apropiado para la búsqueda del más maravilloso de los hornos alquímicos. ¿Por qué no? La época en que se desarrolla encaja con la génesis y culminación de grandiosas poezas o hazañas inverosímiles y emana ese atrayente tufillo arcano y prohibido que destilan la alquimia, la nigromancia y la cábala. Por nuestras hermosas serranías extremeñas corren, como el agua del deshielo, leyendas, mitos, embrujos, fábulas y cuentos que empapan sus fértiles terrenos y forman parte de nuestro acervo popular. El Real Monasterio de Guadalupe, uno de los lugares claves en esta historia, se hallaba entonces en todo su esplendor, se mostraba como terreno floreciente para la industria de los libros y todavía hoy despierta y conduce nuestra imaginación hacia pasajes angostos y cubículos secretos. El de Yuste fue elegido por Carlos V para su retiro postrero y los castillos extremeños mantienen esos aromas solemnes, arcanos, señeros, recios y mágicos que remiten a gloriosas épocas pasadas. Me resultaba factible, pues, trasladar el ancestral pulso de dioses y demonios a parajes que, como señala Fray Dositeo de Logrosán, bien cierto ha de ser que Dios, cuando resolvió darle forma y entero cumplimiento a la magnífica concepción de su creación, hubo de dedicar particular diligencia y escrupulosidad a la obra de estas tierras extremeñas. Con lo ya expuesto, he llegado al punto de explicar de dónde parte el argumento de una obra en la cual el amor se erige como hilo conductor, o mejor aún, sirve como coartada para hilvanar una narración entroncada con las innúmeras historias que versan sobre la búsqueda de una vida imperecedera y el poder supremo, aunque entendido desde un prisma o punto de vista distinto al usual. Un argumento que parte de los mitos clásicos relacionados con las moiras griegas, eran 3 hermanas Cloto, Láquesis y Atorcos que controlaban el hilo de la vida de cada mortal, desde el nacimiento hasta la muerte y más allá, de sus equivalentes latinas, las Parcas, 3 hermanas que personificaban el nacimiento, la vida y la muerte, y sobre todo de las nornas escandinavas, que se llamaban Urs, Verdandi y Skuld, o diosas del destino, que a la sombra del Fresno y Drasil tejen los tapices donde reflejan la particular existencia de hombres y dioses. De esta manera, y según la preordenada concepción de la antigua religión nórdica, incluso los dioses tienen sus propios tapices, aunque las nornas no se los dejan ver. Y es ese claro sometimiento de la divinidad a un poder fuera de su control y la importancia de un concepto perecedero, es decir, que cualquier deidad ha de alcanzar su final algún día,
la idea que da origen a la novela. Efectivamente, el curso a los dioses griegos, latinos o nórdicos ha ido desapareciendo o cayendo en el olvido, lo cual corroboraría de alguna forma la cuestión perecedera de la divinidad. Y sin embargo, las religiones monoteístas defienden que Dios existe desde siempre y es sempiterno, o lo que es igual, que si atendemos al origen y pretexto de la narración, todavía debe conservar a buen recaudo el maravilloso tapiz que obra los milagros de conservar sus divinas potestades y preservar su existencia. Lo cual nos lleva a revelar aquello que el hermano moro Matías de la Calera y Fray Dositeo de Logrosán buscan, el más maravilloso instrumento donde forjar el hilo de la vida o descubrir la manera o forma de fabricarlo, un atanor u horno alquímico de tan especiales características que gracias a él podrán tejer un tapiz idéntico al que caracteriza la eterna existencia de Dios y disfrutar de idénticos atributos y poderes. Pero para fabricarlo deben buscar unos materiales e ingredientes determinados y eso les llevará a recorrer itinerarios muy variados, humear en lugares sorprendentes, tratar con alquimistas y nigromantes y lidiar con las fuerzas de la naturaleza, todo lo cual pondrá a prueba su tesón, audacia e inteligencia. Y como atanor es una palabra intrínsecamente relacionada con la alquimia, hemos de aclarar desde qué órbita la mencionada ciencia, arte oscura, disciplina filosófica o práctica esotérica, todo depende de quién haga uso de ella, se aprecia en la presente historia. Y para ello, nada mejor que hacer uso de las palabras de nuestro principal protagonista. Y leo. Dice, di un segundo paso más tendido y osado que el anterior y me hice al dilatado escalón que primero me llevó a estudiar los rudimentos y medianías de la alquimia y luego me permitió subir a su cúspide, la cual última ha de entenderse como el supremo anhelo de formar parte cierta e indivisible de la gran obra, que no es sino el espíritu y ánima del universo, y los dos primeros como la necesidad de cumplir antes el camino de la perfección y la transmutación de la propia carne, porque sólo así, y únicamente cuando el alquimista haya alcanzado el capítulo de mudar su esencia corruptible por materia pura, llegará a confundirse con el principio, alma y sustancia de todo lo que existió, existe y existirá, que viene a ser aquel espíritu universal referido por el Gordo, el nirvana de los discípulos de Siddhartha, la fama perseguida por los aztecas, el Mahat o principio de justicia, equilibrio y armonía universales de los egipcios, el logo del griego Heráclito o el Tao de los sabios chinos. Con lo cual, queda meridianamente claro que nuestros héroes no desean hacer uso de la alquimia por ansia de poder, adquirir la tintura que otorga la esencia inmortal o poseer esa piedra filosofal que transforma el metal innoble en oro. Recurrirán a ella porque es la única forma de recuperar un amor malogrado de forma imprevista, brutal y perversa, porque Matías de la Calera ha sido arteramente reclutado por un personaje siniestro, depravado y conocedor de las artes oscuras que conocerá con el alias de El Gordo, y porque una marca de nacimiento en su nalga diestra con la forma de estrella de 5 puntas, idéntica al pentagrama de la cábala, le hace aparecer como el señalado para tal fin. Con la última cuestión llegamos al siguiente punto que liga la trabación del argumento. La cábala. ¿Por qué? Porque en su símbolo, que es una estrella de 5 puntas conocida como tetragrammatón, pentagrama, pentalfa o pentáculo, vienen reflejados los símbolos de los 7 metales de la alquimia, que la alquimia y la astrología vinculaban con los 7 cuerpos celestes que desde la Tierra pueden distinguirse sin necesidad de instrumentos ópticos. Según lo cual, el Sol engendra oro, la Luna plata, no hace falta decir que proviene de Mercurio, Marte es el padre del hierro, Júpiter del estaño, Saturno del plomo y Venus del cobre, y serán las más puras porciones de los metales mencionados las que el Moro o Matías de la Calera y Fray Dositeo de Logrosán habrán de encontrar para dar forma al hilo de la vida en las entrañas del supremo Atanor, lo cual les llevará a cumplir el gran periplo por tierras extremeñas y castellanas que conforma la longitud de las páginas de esta novela. Recapitulemos. Ya tenemos el concepto que da pie a la historia, los sedimentos de los que se alimenta y el hilo argumental, de modo que me permitiré presentar a sus actores principales. El hermano Moro o Matías de la Calera. ¿Pero por qué Moro o Matías? Pues lo presentamos en el libro y dice así: con todo, y en tanto hacía lo posible por conciliar el desaguisado de mis tripas,
La abuela tornó a sus averiguaciones luego de un abreviado silencio. ¿Cuál es el santo del muchacho, hijo? Porque tendrá su gracia, ¿no? No, madre, no ha habido ocasión de llevarlo a pila. La vieja se dio con la palma de la diestra un sonoro papirote, hizo repetida y atolondradamente la señal de la cruz sobre su arrugado rostro, se llevó ambas manos a la cabeza y con grande artificio y alaraca profirió: ¿Osáis decirme que aunque el mocoso ha de trajinar como volatinero sobre los umbrales de la media docena de sus años, todavía no ha sido cristianado? Válgame Dios, que un morito ha venido a tomar la desprotegida plaza de esta casa. Con las cuales palabras, como ya se verá, la abuela ofició conmigo de madrina y ministro de iglesia, porque aquella noche me dio nombre para el resto de mis días, aun cuando yo no había alcanzado a pisar suelo sagrado ni había sido bendecido por sus aguas. El hermano moro Matías de la Calera es el actor principal y narrador de la historia. Es un joven bien parecido, instruido, avispado, unas veces sarcástico, otras jocoso y un punto pícaro, pero también valiente, leal, desprendido y de gran corazón. En el albor de su vida se verá obligado a recorrer las muchas leguas que separan Valencia de Alcántara de la Calera, ambas poblaciones cacereñas. De allí ingresa en el monasterio de Guadalupe, donde aprende a leer y escribir bajo la tutela de Fray Dositeo, se hace maestro en lenguas clásicas y aprendiz del arte de la miniatura y encuadernación, y es nombrado lector de la comunidad jerónima, recibiendo con ellos las llamadas órdenes menores y su primera tonsura. En Matías de la Calera se entrelazan parte de la ideología oscurantista, arcana y supersticiosa propia de la época bajo medieval, con los primeros brotes renacentistas y humanistas llegados a la península, lo cual viene a ser reflejo, en resumidas cuentas, del enfrentamiento de aquella mentalidad dogmática y férreamente marcada por los temores atávicos de la Europa de la Edad Media había establecido, con la de un hombre nuevo, un hombre interesado por el conocimiento que se siente dueño de su propio destino. Y él mismo lo relata así. Y como faltaría la verdad si negara que me dejé seducir por un universo que hasta la madrugada de mi entrevista con el gordo ni había alcanzado a imaginar mi burda mollera, no doy con razón estimable para silenciar que con mucho interés, hasta notable hondura, y juro que con cierto placer, me dejé anegar por la docta herencia de los prístinos filósofos griegos. Devoré un grande caudal de los rollos sagrados que fueron obras de los antiguos egipcios. Leí los añejos horóscopos caldeos y me ilustré con cuantiosos, atrayentes y muy sustanciosos compendios, donde fueron asentados su conocimiento, las ciencias y doctrinas de las arcaicas naciones celtas, persas e hindúes, y de aquellas otras concertadas y gobernadas por gentes de ojos rasgados y piel de la color de la cera, cuyos cimientos fueron establecidos en las lejanas tierras por dosales el sol, centurias y todavía milenios antes de nuestra corriente edad. Y aunque entendí que todos aquellos credos pregonaban manifiestos despropósitos y más cuentos que sustancia, también inferí que venían a confluir en ciertos puntos de semejanza, como los ríos que naciendo en una u otra parte y discurriendo de una u otra forma, van a fenecer al mar. Es precisamente ese afán de conocimiento el que despierta sus dudas vitales y le hará caer en la garra del personaje más siniestro de la novela, el gordo, que es un tétrico personaje que ansía poseer para sí el poder supremo de Dios, que necesita de su ayuda para hallar el maravilloso instrumento que habrá de otorgárselo y que le reclutará para su causa con promesas de vidas recuperadas, riqueza e inmortalidad. El segundo personaje por orden de importancia es Fray Dositeo, o como le llama Matías de la Calera, el Domine, que es el acompañante ideal, un fraile en alto grado inteligente, con amplios conocimientos de herbolario y botica, maestro de las 7 artes liberales que se enseñaban en la antigüedad, el trivium y el quadrivium, y habilidoso en las de la copistería, encuadernación e iluminación. La propia descripción de Matías de la Calera es así. Fray Dositeo era jerónimo de mediana estatura, panza abultada y anchurosa, pulimentada tonsura, andar pausado y manitas de dedos gordezuelos y breves, aunque sobrados de arte, porque pasaba por ser el primus inter pares de los muy cabal y prestigiosamente ensalzados miniaturistas que en los talleres de la copistería, escribanía, encuadernación e iluminación del Real Monasterio de Guadalupe venían ejerciendo tan fastuosa labor. Y fue él, por su cuenta y riesgo, quien se empecinó en ir cortando con mucha voluntad, apetencia e inclinación grande copia de finas rebanadas al valioso bodigo de su tiempo, en tanto yo sisaba cuantas menguadas miguitas podía raer del escaso mendrugo de mis recreos, para obrar con una y otras mortero y cincel, con los cuales probó a desbastar mi montaraz y agreste crianza
y a sellar algún que otro de los muy crecidos y profusos agujeros del vacuo arcaz de mi erudición. Y como vino a tomarse muy en serio las atribuciones de Domine, guía y padre, cuando era menester me reñía por las pródigas taras de mi humana y juvenil condición, o premiaba mis más exiguas que profusas virtudes. Por fin, el gordo, como ya hemos dicho antes, es el malo, entre comillas, de la historia. Es un personaje excéntrico, grotesco y misterioso que puede entenderse como poderoso mago, alquimista maquiavélico y ambicioso, ángel caído o el mismísimo diablo. Ahí queda la novela, cada uno puede hacer la interpretación que quiera, que aparecerá en los momentos puntuales de la vida del hermano Moro y aprovechará el más doloroso para hacerse con sus servicios. Él le pondrá sobre la pista del Supremo Atanor por interés propio y porque sabe que nuestro protagonista es el señalado para tal misión. En cuanto al marco temporal en el que se desarrolla la acción, comienza con el nacimiento de nuestro protagonista en 1536 y concluye pocos años después de la muerte del emperador Carlos V, un suceso datado en 1558, con lo cual, y por haberlo estimado oportuno para añadir un grado de credibilidad a la historia, he insertado continuas referencias a ciertos acontecimientos de la época y sus protagonistas, un elenco de personajes que, aun cuando no pertenecieron a ese tiempo, vienen a ser actores subsidiarios de la trama merced a la magia de la alquimia, y algún otro que, como la Serrana de la Vera, como ha apuntado antes don Francisco, es protagonista de un valioso lance en la narración, y que forman parte del folclore y romancero popular. En cuanto al espacio físico de la obra, abarca una significativa porción de las tierras castellanas. Uno de los episodios de la novela transcurre en Toledo, y el anchuroso y magnífico escenario de buena parte de las extremeñas, con lo cual, y para la mejor comprensión del decorado, he creído necesario insertar en el hilo narrativo señaladas descripciones de las diferentes comarcas y determinados parajes en que transcurre la acción. Como ha dicho don Paco también, la Vera, la Villuerca, los Ibores, los Llanos de Trujillo, Valencia de Alcántara, el Valle del Río Viejas, extensas y detalladas imágenes de varias ciudades, o Cáceres, Trujillo, la Puebla de Guadalupe, y de ciertas construcciones o monumentos dignos de ser mencionados con detenimiento, como los monasterios de Yuste y Guadalupe, la Catedral de Toledo, el Acueducto de los Milagros o el Castillo de Medellín. Finalmente, para no aburrir mucho ya a la gente, señalar dos cuestiones. Primera, que por las características intelectuales de nuestros personajes principales, el motivo de su búsqueda y el marco temporal en que se desarrolla, en la novela aparecen abundantes citas en latín, aunque lo ha dicho Paco, pero tranquilo, me he permitido traducirlas a pie de páginas, notas numeradas, no os asustéis si vais a leerlo. Referencias a ciertos usos, costumbres, armas, gastronomía y vestimentas de la época, y una estudiada serie de elementos indispensables para la investigación de nuestros dos héroes principales. Mapas, ingenios mecánicos, habitáculos prohibidos, enigmas y códigos que se verán forzados a descifrar, e instrumentos con sorprendentes virtudes. En el libro aparece una mano de gloria, no sé si sabéis, una mano de gloria es un elemento alquímico, la mano de un cadáver disecado que tenía, le hacían como 5 velas, lo prendían fuego, se abrían puertas donde no había. Son elementos un poco fantásticos de la novela, pero que encuadran bien el marco que se quiere describir. Y un amuleto con el símbolo cabalístico, un anillo, un colgante. Y segundo, que por haberlo estimado conveniente y oportuno para el beneficioso ajuste y aderezo de esta historia a su marco temporal, y entendiendo que de tal forma había de añadirle un punto a su credibilidad, o cuando menos un punto de realismo, he escogido poner en boca del narrador algunas de las peculiaridades lingüísticas del tiempo en que transcurre la acción, como ha dicho también Paco, respetando ciertas tendencias y particularidades del siglo, omitiendo otras, rescatando las que he considerado convenientes, desechando algunas menos sonoras o atractivas y haciendo uso del privilegio que me otorga la omnisciencia del escritor en cuanto a su obra, aunque he de hacer hincapié en que no hay una sola palabra que no aparezca en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Algún ejemplo son vacilaciones en algunas vocales, como en lugar de poner muchacho, mochacho, la diferencia de género en los sustantivos, como la color, la puente, y algunas palabras y locuciones en desuso que con el tiempo han adquirido distintos significados. Por ejemplo, de improviso, súbitamente, en el libro se refiere a deshora, historiado, adornado, al lado de, par de o cabo de, en fin, son una serie de locuciones que en el marco temporal en que se desarrolla he creído conveniente hacer uso de ellas. Y prácticamente nada, o sea,
dispuesto a satisfacer las curiosidades que haya despertado esta exposición y las dudas o interrogantes que haya podido originar. Por lo demás, muchas gracias a todos ustedes por su paciencia y encantado de estar aquí con ustedes. A continuación vamos a dar un pequeño obsequio a Benito para que tenga recuerdo de este acto de esta noche. Si alguien quiere preguntar algo sobre el libro,